La guerra había durado 1.000 años. 1.000 años de muerte, fuego y odio entre dos poderosas razas. El Imperio Cepriano gobernaba la mitad de la galaxia con sus naves de cristal y armas de energía. La Confederación Korik controlaba la otra mitad con sus naves de guerra de metal y cañones de plasma. Entre ellos se extendía una franja de espacio muerto, llena de los restos de 1.000.000 de batallas. El comandante Zetar se encontraba en el puente de su acorazado Cepriano, el Starlight Eternal. Su piel azul estaba marcada con las cicatrices rituales de un guerrero de carrera. Sus antebrazos se movían rápidamente sobre los paneles de control mientras observaba la flota enemiga a través de la pantalla principal. Al otro lado del vacío, un grupo de batalla Korik esperaba en formación. Sus naves parecían fortalezas voladoras hechas de metal negro y luces rojas brillantes. Informe de estado, dijo Zetar a su tripulación. Su voz era tranquila, pero sus ojos mostraban el peso de siglos de guerra. 37 naves listas para la batalla, comandante, respondió su segunda al mando, una joven cepriana llamada Ulara. El enemigo tiene 42 naves. Su nave insignia es la Blood Fang, comandada por el caudillo Gorak el Terrible. Zetar conocía bien ese nombre. Gorak había destruido 3 colonias ceprianas y asesinado a más de 1.000.000 de civiles. Esta batalla en el portal del Nexo decidiría quién controlaría la ruta de hiperespacio más importante de la galaxia. El ganador tendría un camino despejado para atacar los mundos natales del enemigo. En la nave insignia Korik, el caudillo Gorak estudiaba sus planes de batalla. Era enorme, incluso para su raza, con una altura de casi 3 metros y una piel gris verdosa tan dura como una armadura. Sus colmillos llevaban tallados los nombres de cada nave cepriana que había destruido. Sus ojos rojos ardían de odio mientras miraba las naves de cristal de sus enemigos. Los cobardes ceprianos creen que sus naves bonitas pueden protegerlos, gruñó Gorak a sus guerreros. Hoy les mostraremos el poder del acero Korik. Hoy pondremos fin a su reino de terror en este sector. Su tripulación rugió en señal de aprobación. Habían estado luchando contra los ceprianos desde que eran niños. Muchos nunca habían conocido la paz. La guerra era todo lo que entendían. La batalla comenzó exactamente a las 1400 horas, tiempo estándar galáctico. Los ceprianos atacaron primero, sus naves de cristal moviéndose como bailarinas por el espacio. Rayos de energía pura salieron disparados de sus armas, impactando en la formación Korik. Las naves enemigas devolvieron el fuego con enormes cañones de plasma que podían derretir la corteza de un planeta. El espacio se llenó de fuego y muerte. Naves de ambos bandos explotaron en brillantes destellos de luz. El Starlight Eternal se estremeció cuando los proyectiles de plasma Korik golpearon sus escudos. Saltaron chispas de los paneles de control dañados. El olor a electrónica quemada llenó el aire. Brecha en el casco en la cubierta 7, informó un miembro de la tripulación. Estamos perdiendo atmósfera. Séllela, ordenó Zetar. Vio como otra nave cepriana, la Crystal Dawn, se desintegraba bajo el fuego enemigo. 300 tripulantes murieron en segundos. Todas las naves, concentren el fuego en su nave insignia. Derriben a Gorak. Las naves ceprianas restantes dirigieron sus armas hacia la Blood Fang. El blindaje de la enorme nave Korik se puso al rojo vivo bajo el asalto, pero resistió. La nave de Gorak devolvió el fuego. Su cañón principal destruyó otras 2 naves de cristal de un solo disparo. Informe de daños, exigió Gorak mientras su nave se estremecía bajo el fuego enemigo. Blindaje frontal al 60%, respondió su oficial de armas. La sala de máquinas informa de fluctuaciones de energía. Estamos perdiendo naves rápidamente, caudillo. Gorak miró la pantalla de batalla. La mitad de su flota había desaparecido. Los ceprianos habían perdido aún más, pero eran más rápidos y difíciles de alcanzar. A este ritmo, ambas flotas serían destruidas en menos de 1 hora. Todas las naves, a velocidad de embestida, ordenó Gorak. Si morimos hoy, nos los llevaremos con nosotros. Las naves Korik supervivientes cargaron hacia adelante, intentando estrellarse contra las naves enemigas. Era una medida desesperada,
pero Gorak prefería la muerte en batalla a la retirada. Varias naves lograron embestir a naves ceprianas, creando explosiones masivas que iluminaron la oscuridad del espacio. El comandante Zetar veía cómo su flota moría a su alrededor. El Starlink Teternal estaba gravemente dañado. La mitad de su tripulación estaba muerta o herida. El puente apestaba a humo y sangre, pero la batalla continuaba. «Señor, estamos recibiendo un mensaje», dijo Ulara. «Es del Consejo Galáctico. Póngalo en pantalla», ordenó Zetar. Un holograma apareció en el puente. Mostraba al anciano Baz, el antiguo líder de los mundos neutrales. Su especie, los Arinani, había intentado lograr la paz entre los dos imperios durante siglos. «Comandante Zetar, caudillo Gorak, deben detener esta locura», dijo el anciano Baz. Su voz era débil por la edad, pero sus palabras transmitían autoridad. «Ambas flotas están destruidas. Millones han muerto. ¿Para qué? Por unos pocos sistemas estelares más que no serán más que ruinas sin valor cuando terminen de luchar por ellos». En la Blood Fang, Gorak escupió en el suelo. «No recibimos órdenes de cobardes neutrales, anciano. Los ceprianos comenzaron esta guerra. Nosotros la terminaremos. Los Korik son los agresores», respondió Zetar con frialdad. «Han atacado nuestras pacíficas colonias durante 1000 años. Luchamos solo para defendernos». El anciano Baz suspiró. «Ambos dicen las mismas cosas que dijeron sus antepasados hace 1000 años. Miren a su alrededor. Miren sus naves en llamas y sus tripulaciones muertas. ¿Vale la pena? ¿Merece la pena algo de esto?». La batalla se había detenido mientras ambos comandantes escuchaban al viejo Arinani. A su alrededor, los restos de docenas de naves flotaban en el espacio. Las cápsulas de escape huían de la zona de batalla, llevando a los pocos supervivientes lejos de la carnicería. «Les ofrezco a ambos una última oportunidad», continuó el anciano Baz. «Vengan a Árbitros Prime. Reúnanse en espacio neutral. Hablen en lugar de luchar. Pongan fin a esta guerra antes de que destruya a sus dos pueblos». Zetar miró su pantalla táctica. Le quedaban 12 naves de 37. Todas estaban dañadas. Su propia nave necesitaría meses de reparaciones. Incluso si ganaba esta batalla, estaría demasiado débil para mantener el portal del Nexo. Gorak se enfrentaba al mismo problema. Su flota estaba paralizada. La Blood Fang apenas podía mantener la órbita. Sus guerreros eran valientes, pero el coraje no podía reemplazar las armas destruidas y los tripulantes muertos. «¿Qué garantía tenemos?», preguntó Gorak. «¿Cómo sabemos que esto no es un truco cepriano?». «Los Arinani dan su palabra», respondió el anciano Baz. «Nunca hemos roto una promesa en 10.000 años de historia galáctica. Vengan a Árbitros Prime. Traigan a sus mejores diplomáticos y a sus mejores guardias. Hablen con sus enemigos cara a cara. Encuentren una manera de terminar con esta matanza interminable». Ambos comandantes guardaron silencio durante largos minutos. A su alrededor, sus oficiales esperaban órdenes. La decisión afectaría el destino de billones de vidas en toda la galaxia. «Muy bien», dijo Zetar finalmente. «El Imperio Cepriano enviará representantes a estas conversaciones de paz. Pero no mostraremos debilidad. Cualquier traición Korik será respondida con la fuerza». Gorak gruñó profundamente. Cada instinto le decía que siguiera luchando, pero su mente práctica veía la verdad. Su flota estaba acabada. Su pueblo necesitaba tiempo para reconstruirse y rearmarse. «La Confederación Kora acepta», dijo con los dientes apretados. «Pero no hacemos promesas sobre la paz. Venimos solo a escuchar lo que los amantes del cristal tienen que decir». El anciano Baz asintió con tristeza. «Es un comienzo. Retiren sus flotas de la zona de batalla. Envíen a sus embajadores a Árbitros Prime en el plazo de un mes estándar. Que los caminos cósmicos los guíen a ambos hacia la sabiduría». El holograma se desvaneció. Por primera vez en 1000 años, las armas callaron en el sistema del portal del Nexo. Ambas flotas se retiraron lentamente la una de la otra, sus tripulaciones atendiendo a los heridos y contando a los muertos. En Árbitros Prime,
El anciano Vaz caminaba por los pasillos de la gran cámara del consejo. El antiguo edificio había albergado conversaciones de paz para docenas de guerras a lo largo de los milenios. Sus paredes estaban cubiertas de tratados y acuerdos de toda la galaxia, pero ninguno había sido tan importante como este. Los preparativos llevarían semanas. Ambos imperios necesitarían tiempo para elegir a sus representantes y viajar al mundo neutral. La seguridad sería masiva, ya que ninguna de las partes confiaba en la otra. El riesgo de asesinatos y sabotajes era enorme. El anciano Vaz sabía que las probabilidades de éxito eran escasas. Los Ceprianos y los Korik habían sido enemigos durante tanto tiempo que el odio formaba parte de sus propias culturas. Los niños crecían aprendiendo a temer y despreciar a la otra raza. Las canciones y las historias celebraban la muerte de sus enemigos. ¿Cómo podrían sanar heridas tan profundas? Pero la alternativa era peor. Si la guerra continuaba, ambos imperios acabarían destruyéndose mutuamente. Miles de millones morirían. Mundos enteros serían reducidos a cenizas. La galaxia nunca se recuperaría de tal devastación. 3 semanas después, las delegaciones comenzaron a llegar a Árbitros Prime. Las naves ceprianas llegaron primero, sus cascos de cristal brillando como joyas bajo los soles gemelos del sistema. El embajador Beltar lideraba su grupo, un diplomático conocido por su mente brillante y su lengua de plata. Había negociado docenas de acuerdos comerciales y disputas fronterizas para el imperio. La flota Korik llegó 2 días después. Sus naves de guerra negras parecían amenazadoras incluso en el Pacífico Sistema. El comandante de guerra Trak lideraba su delegación. A diferencia de la mayoría de los líderes militares Korik, Trak había estudiado política y economía, además de la guerra. Entendía que la victoria en la batalla no significaba nada si tu civilización se derrumbaba después. Los dos grupos se instalaron en lados opuestos de la ciudad capital. Guardias fuertemente armados de ambos bandos patrullaban sus áreas. Las fuerzas de seguridad Arinani trabajaban día y noche para evitar cualquier incidente que pudiera reavivar los combates. El embajador Beltar estudiaba los informes de inteligencia en su suite del Hotel Palacio de Cristal. Los Korik habían traído a sus mejores mentes militares y a sus negociadores más hábiles. Esto no sería fácil. Su propio equipo incluía expertos en cultura Korik, historiadores militares y analistas económicos. ¿Qué sabemos del comandante de guerra Trak?, preguntó Beltar a su ayudante. Es diferente a la mayoría de los líderes Korik, respondió el ayudante. De hecho, lee libros en lugar de solo romper cosas. Su historial de guerra es impresionante, pero también ha mostrado interés en la reconstrucción de la posguerra. Algunos piensan que realmente podría desear la paz. Beltar no estaba convencido. Los Korik habían utilizado las conversaciones de paz antes como oportunidades para espiar a sus enemigos o ganar tiempo para reconstruir sus fuerzas. Esto podría ser otro truco. En el complejo Korik, el comandante de guerra Trak se enfrentaba a dudas similares. Los Ceprianos eran conocidos por su astucia y engaño. Podrían estar planeando usar estas conversaciones para obtener alguna ventaja en la guerra. Los amantes del cristal traman algo, gruñó el general Mork, el asesor militar de Trak. Deberíamos estar preparándonos para la batalla, no perdiendo el tiempo con palabras. Las palabras también pueden ser armas, Mork, replicó Trak. Si podemos terminar esta guerra mediante la negociación, salvaremos vidas Korik. ¿No vale la pena intentarlo? A medida que se acercaba la fecha de la primera reunión, la tensión llenaba el aire de Árbitros Prime. Ciudadanos de docenas de mundos neutrales seguían las noticias, esperando la paz, pero temiendo una guerra renovada. Lo que estaba en juego no podía ser mayor. Ni los Ceprianos ni los Korik sabían que las estaciones de monitoreo del espacio profundo habían detectado algo extraño en las últimas semanas. Sensores de largo alcance habían captado firmas de energía desconocidas de una región inexplorada de la galaxia. Las lecturas no coincidían con ninguna tecnología conocida de ninguno de los dos imperios ni de ninguno de los mundos neutrales. Las señales provenían de la dirección de un pequeño brazo espiral que nadie se había molestado en explorar por completo. Se consideraba espacio vacío, demasiado lejos de las principales rutas comerciales para ser valioso.
Pero ahora algo estaba ahí fuera, algo que usaba una tecnología diferente a cualquier cosa en las bases de datos galácticas. El anciano Vaz había recibido los informes, pero decidió no compartirlos con los negociadores de paz. Las conversaciones ya eran lo suficientemente frágiles sin añadir nuevos misterios y amenazas potenciales. Lo que fuera que estuviera ahí fuera podía esperar. En este momento, poner fin a la guerra de 1000 años era más importante que investigar señales desconocidas del espacio vacío. Él no tenía forma de saber que esta decisión pronto lo cambiaría todo. Para ambos imperios y para la galaxia entera. Las conversaciones de paz llevaban 2 semanas. El embajador Beltar y el comandante de guerra Track se reunían todos los días en la gran cámara del Consejo, rodeados de sus asesores y guardias. El progreso era lento. Cada pequeño acuerdo llevaba horas de debate. Ninguna de las partes confiaba en la otra. Los temas principales eran el territorio y los recursos. Los Ceprianos querían que los Korik renunciaran a 3 sistemas estelares que habían capturado 50 años atrás. Los Korik exigían acceso a las minas de cristal en el espacio cepriano. Ambas partes afirmaban que la otra había iniciado la guerra y debía pagar por los daños. El anciano Vaz observaba desde su asiento a la cabeza de la gran mesa. El anciano Arinani había visto fracasar muchas conversaciones de paz a lo largo de los siglos. Podía sentir el profundo odio entre las 2 razas. Cada palabra era cuidadosamente elegida. Cada gesto era observado en busca de signos de debilidad o engaño. La Confederación Korik no puede aceptar estos términos, dijo Track con firmeza. Nos piden que renunciemos a sistemas por los que nuestros guerreros murieron defendiéndolos. Nuestro pueblo nunca aceptará tal deshonor. Esos sistemas nos fueron robados, respondió Beltar fríamente. Incursores Korik atacaron colonias pacíficas y asesinaron a civiles inocentes. La justicia exige su devolución. ¿Justicia? Track golpeó la mesa con el puño. ¿Dónde estaba la justicia cuando las naves ceprianas bombardearon los mundos guardería Korik? ¿Cuando sus armas de energía convirtieron a nuestros niños en cenizas? La sala se quedó en silencio. Ambas partes habían cometido actos terribles durante la larga guerra. Ninguna podía declararse inocente. El peso de 1000 años de muerte y sufrimiento pendía sobre la cámara como una nube oscura. El anciano Vaz estaba a punto de hablar cuando las alarmas comenzaron a sonar en todo el edificio. Luces rojas parpadearon en las paredes. Guardias de seguridad entraron corriendo a la cámara, con las armas listas. ¿Qué está pasando?, exigió Beltar. Nave desconocida detectada en el sistema exterior, informó el capitán Dex de la Fuerza de Seguridad Arinani. Apareció sin previo aviso. Nuestros sensores no pueden identificar su origen o tecnología. En la pantalla principal, apareció una imagen. La nave no se parecía a nada en las bases de datos galácticas. Era aproximadamente cilíndrica, con un casco blanco y azul marcado con extraños símbolos. Parecía primitiva en comparación con las elegantes naves de cristal de los ceprianos o las fortalezas acorazadas de los Korik. Es tan pequeña, observó la teniente Kira, una de las asesoras militares de Track. No más grande que una nave de mensajería. ¿Qué amenaza podría suponer? El comandante de guerra Track estudió la imagen con atención. Nunca subestimes a un enemigo desconocido. Las naves pequeñas pueden llevar armas poderosas. Podría ser una exploradora de una flota más grande. Ambas delegaciones se trasladaron al centro de mando, donde los oficiales Arinani rastreaban la misteriosa nave. Los escáneres de largo alcance intentaron penetrar su casco y sistemas, pero las lecturas no tenían sentido. Análisis técnico completo, informó el oficial jefe de ciencias. La nave parece usar alguna forma de propulsión a reacción. Muy primitiva, pero nuestros escáneres no pueden penetrar su casco. El material es desconocido para nuestras bases de datos. ¿Propulsión a reacción? Beltar parecía perplejo. ¿Quién usa todavía una tecnología tan antigua? Incluso las civilizaciones más antiguas abandonaron los cohetes químicos hace miles de años. La nave desconocida continuó hacia Árbitros Prime a un ritmo constante. No hizo ningún intento de esconderse o cambiar de rumbo. Cualquiera que fuera su propósito, parecía confiada y sin miedo.
Transmisión entrante, anunció el oficial de comunicaciones. La señal está en varios idiomas, incluido el estándar galáctico básico. Póngala en pantalla, ordenó el anciano Vaz. Una nueva voz llenó el centro de mando. Hablaba con un acento extraño, pero las palabras eran lo suficientemente claras. Aquí la capitana Sarah Chun de la nave de la Tierra Unida Endeavour. Somos exploradores de un mundo llamado Tierra. Detectamos firmas de energía de este sistema y vinimos a investigar. No pretendemos hacer daño a nadie. Permiso para acercarnos a su mundo para un contacto pacífico. El silencio que siguió duró casi un minuto. Todos en el centro de mando se miraron confundidos. ¿Tierra? Nadie había oído hablar de un mundo así. Las cartas estelares galácticas no mostraban sistemas habitados en la dirección de la que había venido la nave. Respondan, dijo finalmente el anciano Vaz. Díganles que pueden acercarse, pero lentamente. Cualquier acción hostil resultará en su destrucción inmediata. La respuesta llegó rápidamente. Entendido. Nos acercamos despacio y con calma. Estamos deseando conocerlos. Amigos. ¿Amigos? ¿Qué significaba eso? Las computadoras de traducción no pudieron proporcionar una definición clara. Parecía ser una forma de saludo informal. En cuestión de horas, la situación se complicó. Naves de guerra ceprianas y Korik habían detectado la nave desconocida y se habían movido para interceptarla. Ninguno de los imperios quería una amenaza potencial cerca de sus delegaciones de paz. La Endeavour se encontró rodeada por algunas de las naves de guerra más poderosas de la galaxia. Destructores de cristal ceprianos tomaron posición a un lado. Cruceros de batalla Korik se formaron al otro. Sus armas estaban cargadas y listas para disparar. Cualquier nave normal se habría aterrorizado. La potencia de fuego combinada apuntada a la pequeña nave podría destruir una luna pequeña. Pero la Endeavour continuó su camino sin cambiar de velocidad o rumbo. Aquí el almirante Corvex de la Armada Imperial Cepriana llegó una transmisión severa. Nave desconocida. Deténgase inmediatamente y prepárese para ser abordada. Cualquier resistencia resultará en su destrucción. Aquí el almirante de guerra Gres de la flota Korik siguió otro mensaje. Nave alienígena, está violando nuestra zona de seguridad. Ríndase ahora o aténgase a las consecuencias. La respuesta de la Endeavour fue tranquila y educada. Hola, almirante Corvex y almirante de guerra Gres. Habla la capitana Chun. Solo somos exploradores pacíficos. No hay necesidad de todas esas armas grandes. ¿Qué tal si todos respiramos hondo y hablamos de esto? Ambos almirantes quedaron atónitos por la respuesta informal. Nadie hablaba a los comandantes de flota de una manera tan relajada. Era o una confianza suprema o una completa ignorancia del peligro. Capitana Chun, dijo lentamente el almirante Corvex. Está rodeada por 43 naves de guerra capaces de esterilizar planetas. ¿Entiende la situación en la que se encuentra? Oh, vemos sus naves, respondió Chun alegremente. Diseños muy impresionantes. Nuestros sensores están obteniendo algunas lecturas interesantes de sus sistemas de energía. ¿Les importaría si preguntamos qué tipo de fuente de energía usan? Siempre sentimos curiosidad por la nueva tecnología. El almirante de guerra Gres casi se atragantó con sus propios colmillos. La capitana alienígena estaba haciendo preguntas técnicas mientras tenía suficiente potencia de fuego apuntándola como para fracturar un continente. O estos humanos eran increíblemente valientes o increíblemente estúpidos. Quizás deberíamos dejarlos aterrizar, sugirió el comandante de guerra Track. Si realmente son exploradores pacíficos, podríamos aprender algo útil. Si son espías o exploradores avanzados, podemos capturarlos para interrogarlos. El embajador Beltar no estaba tan seguro. Alienígenas desconocidos llegando durante nuestras conversaciones de paz. Esto parece demasiado conveniente para ser una coincidencia. Podrían estar trabajando para alguien que quiere perturbar las negociaciones. El anciano Vaz tomó la decisión. Que aterricen, pero bajo fuerte vigilancia. Quiero conocer a estos humanos cara a cara. Algo en ellos me intriga. La Endeavour fue escoltada al espaciopuerto principal de Árbitros Prime por docenas de cazas y naves patrulla.
Multitudes se reunieron para ver el aterrizaje. Era el primer contacto con una raza alienígena completamente desconocida en más de 200 años. La nave se posó en la plataforma de aterrizaje 7 con un suave zumbido de sus motores. De cerca, era aún más pequeña, de unos 60 metros de largo. El casco mostraba signos de desgaste y reparaciones, lo que sugería que había viajado una distancia muy larga. Una rampa de embarque se extendió desde el costado de la nave. Fuerzas de seguridad de las tres potencias, Arinani, Cepriana y Korik, rodearon la nave con las armas listas. Vehículos blindados y cañones de energía apuntaban a la plataforma de aterrizaje desde múltiples direcciones. La primera humana en salir fue una mujer de estatura media con cabello oscuro recogido en un moño simple. Llevaba un uniforme azul con varios parches e insignias. Sus movimientos eran seguros y relajados a pesar de estar rodeada de suficiente potencia de fuego como para arrasar una manzana. «Vaya», dijo la capitana Chun mientras miraba a su alrededor. «Vaya comité de bienvenida. ¿Esperamos problemas o este es el procedimiento normal para un primer contacto?» Detrás de ella salieron 5 humanos más, 3 hombres y 2 mujeres. Todos parecían tener entre 30 y 40 años, con el porte tranquilo de profesionales experimentados. No mostraron miedo ni preocupación por su situación. El anciano Ba se adelantó, flanqueado por guardias de honor de múltiples especies. «Soy el anciano Bas del Consejo Arinani. Bienvenida a Árbitros Prime, Capitana Chun. Perdone la fuerte seguridad, pero su llegada durante negociaciones de paz delicadas ha puesto a todos nerviosos». «¿Negociaciones de paz?». Chun pareció interesada. «¿Entre quiénes?». «El Imperio Cepriano y la Confederación Korik han estado en guerra durante 1000 años», explicó Bas. «Estamos intentando negociar el fin del conflicto». Los humanos intercambiaron miradas. Uno de ellos, un hombre barbudo con galones de sargento, sacudió la cabeza con tristeza. «¿1000 años? Es muchísimo tiempo para estar peleando». «¿Qué lo empezó?». La pregunta fue tan simple y directa que tomó a todos por sorpresa. El comandante de guerra Trak y el embajador Beltar acababan de pasar 2 semanas discutiendo agravios históricos. Las razones de la guerra se remontaban a docenas de generaciones. «Es complicado», dijo finalmente Beltar. «Hay disputas territoriales, conflictos por recursos, diferencias culturales y siglos de agravios acumulados». «Ah», dijo otra humana, una mujer con barras de teniente. «Así que nadie recuerda realmente por qué empezó, pero todos saben que se odian. Ya hemos visto eso antes». La forma casual en que discutía una guerra galáctica que había matado a miles de millones de personas conmocionó a los diplomáticos reunidos. Estos humanos hablaban de ello como si fuera una disputa vecinal menor. «Capitana Chun», dijo el almirante Corvex con severidad. «¿Cuál es su propósito aquí? ¿Qué quieren de nuestras civilizaciones?». Chun se encogió de hombros. «Honestamente, somos exploradores. Detectamos algunas lecturas de energía inusuales desde esta dirección y vinimos a investigarlas. Resulta ser su guerra, por lo que parece. Solo tenemos curiosidad por lo que hay aquí, en esta parte de la galaxia». «¿De qué parte de la galaxia son ustedes?», preguntó el comandante de guerra Trak. «Nuestras cartas estelares no muestran sistemas habitados en la dirección en la que viajaron. La Tierra está a unos 12.000 años luz en esa dirección». Chun señaló hacia una sección del cielo que los mapas galácticos etiquetaban como espacio vacío. «Venimos de un brazo espiral que parece que nadie ha explorado todavía. Bastante sorprendente, en realidad. Pensábamos que alguien nos habría encontrado ya». ¿12.000 años luz? La distancia era asombrosa. Incluso las naves más rápidas de las flotas Cepriana o Korik tardarían meses en cruzar tal distancia. ¿Cómo había hecho este viaje una nave de aspecto tan primitivo? «Su nave parece usar propulsión a reacción», observó el oficial científico Arinani. «¿Cómo viajaron tal distancia con propulsión química?». Los humanos se miraron y se echaron a reír. No una risa de enojo o burla, sino de genuina diversión. «¿Propulsión química?». Chun se secó las lágrimas de los ojos. «Oh, esa es buena. No, usamos un motor de desplazamiento cuántico».
El escape que ven es solo de nuestros propulsores de maniobra. ¿Desplazamiento cuántico? El término era completamente desconocido para la ciencia galáctica. Los físicos teóricos entre la multitud comenzaron a susurrar emocionados entre ellos. ¿Estarían dispuestos a compartir información técnica sobre su sistema de propulsión?, preguntó el anciano Bass. Tal conocimiento podría beneficiar a todas nuestras civilizaciones. Quizás con el tiempo, dijo Chun diplomáticamente. Primero necesitaríamos aprender más sobre sus culturas y gobiernos. Nuestra gente es cuidadosa al compartir tecnología avanzada con civilizaciones que podrían usarla para la guerra. La ironía no pasó desapercibida para nadie presente. Estos humanos, que afirmaban venir de un brazo espiral primitivo, trataban a las dos mayores potencias militares de la galaxia como niños potencialmente peligrosos a los que no se les podía confiar juguetes avanzados. Habla como si su tecnología fuera superior a la nuestra, dijo el almirante de guerra Gress con enojo. Nuestras naves pueden destruir mundos. ¿Qué puede hacer su diminuta nave? La expresión de Chun se volvió más seria. Almirante de guerra, realmente esperamos no tener que responder nunca a esa pregunta. Preferimos hacer amigos, no enemigos. Pero si realmente tiene curiosidad sobre nuestras capacidades, estaríamos encantados de organizar una demostración en condiciones controladas. Algo en su tono hizo que los oficiales militares presentes se sintieran muy incómodos. No era una fanfarronada ni una amenaza. Era la confianza tranquila de alguien que sabía exactamente lo peligroso que era y prefería no demostrarlo. El anciano Bass decidió cambiar de tema antes de que las tensiones pudieran escalar. Capitana Chun, ¿les gustaría a usted y a su tripulación descansar y refrescarse? Hemos preparado aposentos en el complejo diplomático. Quizás mañana podríamos continuar nuestras discusiones en un entorno más formal. Eso suena genial, aceptó Chun. Llevamos bastante tiempo en el espacio. Una oportunidad para estirar las piernas en tierra firme sería bienvenida. Mientras los humanos eran escoltados a sus aposentos, tanto la delegación cepriana como la Coric celebraron reuniones de emergencia. La llegada de estos misteriosos alienígenas lo había cambiado todo. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué querían? Y lo más importante, ¿qué tan poderosos eran? En el complejo cepriano, el embajador Beltar caminaba nervioso en su cámara privada. Algo sobre estos humanos me inquieta, dijo a sus asesores. Son demasiado tranquilos, demasiado confiados. Nadie actúa tan relajado cuando está rodeado de naves de guerra hostiles, a menos que tenga muy buenas razones. Pero quizás simplemente ignoran el peligro, sugirió su enlace militar. Su tecnología parece primitiva. Puede que no entiendan el poder de nuestras armas. O quizás su tecnología es mucho más avanzada de lo que parece, replicó Beltar. Ese motor de desplazamiento cuántico que mencionaron es completamente desconocido para nuestros científicos. ¿Qué más podrían estar ocultando? En el complejo Coric, se estaban llevando a cabo discusiones similares. El comandante de guerra Track estudiaba los informes de inteligencia sobre la nave y la tripulación humanas. No muestran miedo, observó. En mi experiencia, solo dos tipos de seres actúan sin miedo cuando están superados en número y armamento. Los tontos y aquellos que saben que en realidad son ellos los que tienen la ventaja. ¿Cree que estos humanos son una amenaza?, preguntó el general Mork. Creo que estos humanos son un misterio, respondió Track. Y los misterios me ponen nervioso, especialmente durante negociaciones de paz delicadas. Ninguna de las delegaciones sospechaba que sus misteriosos visitantes pronto se convertirían en la clave para poner fin a su guerra de 1000 años de una manera que ninguno de ellos podía imaginar. Las conversaciones de paz se reanudaron a la mañana siguiente con un nuevo elemento de incertidumbre. La delegación humana había sido invitada a observar los procedimientos como partes neutrales. La capitana Chun y dos de sus oficiales se sentaron en una mesa separada, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales sobre la historia y la política galáctica. Al embajador Beltar le resultaba distractora su presencia. Los humanos parecían genuinamente interesados en las negociaciones, pero también hacían preguntas incómodas. Cuando explicó por qué los ceprianos necesitaban controlar ciertas rutas comerciales, la capitana Chun simplemente preguntó,
¿por qué no compartirlas? ¿No ganarían más dinero ambas partes de esa manera? Preguntas tan simples revelaban cuán complejas y retorcidas se habían vuelto las razones de la guerra a lo largo de los siglos. Cuestiones que parecían vitales para la seguridad galáctica sonaban mezquinas y estúpidas cuando se explicaban a extraños. El comandante de guerra Track estaba igualmente frustrado. La teniente humana, María Santos, había escuchado su explicación de las reclamaciones territoriales Korik y luego preguntó, ¿pero qué necesita realmente su pueblo de esos mundos? ¿Están usando todos los recursos o simplemente los mantienen alejados de los ceprianos? La respuesta honesta era que muchos de los territorios en disputa se mantenían por razones estratégicas en lugar de económicas. Ambas partes habían construido bases militares en rocas sin valor simplemente para negárselas a sus enemigos. Visto a través de los ojos humanos, parecía un desperdicio y sin sentido. El anciano Bass observaba las interacciones con creciente esperanza. Quizás estos forasteros podían ver soluciones que las partes en guerra no podían. Nuevas perspectivas podrían romper el punto muerto que había durado semanas. Capitana Chun, dijo durante un receso en las conversaciones. Su gente ha observado nuestras discusiones durante varias horas. ¿Tiene alguna sugerencia para resolver estas disputas? Chun se reclinó en su silla y consideró la pregunta cuidadosamente. Bueno, anciano Bass, me parece que ambas partes quieren las mismas cosas básicas: seguridad para su gente, acceso a recursos y respeto de sus vecinos. El problema es que están tratando de conseguir estas cosas quitándoselas unos a otros en lugar de trabajar juntos. ¿Trabajar juntos? Beltar pareció sorprendido. Los Korik son bárbaros que solo respetan la fuerza. Verían la cooperación como una debilidad y nos atacarían en el momento en que bajáramos la guardia. Los ceprianos son arrogantes y engañosos, respondió Track enojado. Sonríen y hablan de paz mientras construyen armas para destruirnos. No podemos confiar en nada de lo que dicen. La capitana Chun asintió pensativamente. Así que, ambos piensan que el otro lado es demasiado peligroso y poco confiable para trabajar con él. Pero han estado luchando durante 1000 años y ninguno de los dos ha ganado. Quizás es hora de probar algo diferente. Antes de que alguien pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todo el edificio. Oficiales de seguridad entraron corriendo a la cámara con las armas desenfundadas. Las luces de emergencia parpadearon en rojo en todas las paredes. ¿Qué está pasando?, exigió el anciano Bass. El capitán Dex de la Fuerza de Seguridad Arinani habló rápidamente por su comunicador antes de dirigirse a la sala. Tenemos un problema. Sensores de largo alcance detectan una gran flota acercándose al sistema. No están transmitiendo códigos de identificación y no responden a nuestras comunicaciones. En la pantalla principal, las pantallas tácticas mostraban docenas de naves moviéndose hacia Árbitros Prime a gran velocidad. La computadora las identificó como una fuerza mixta de naves ceprianas y Korik, pero volaban en la misma formación en lugar de luchar entre sí. Eso es imposible, dijo el comandante de guerra Track. Las naves ceprianas y Korik no trabajan juntas. Hemos sido enemigos durante 1000 años. A menos que alguna facción de ambos lados haya decidido trabajar junta, dijo el embajador Beltar sombríamente. Hay extremistas en ambos gobiernos que se oponen a estas conversaciones de paz. Podrían haber formado una alianza para destruir las negociaciones. El anciano Bass estudió la pantalla táctica con creciente alarma. 67 naves en total. 31 naves Korik y 36 ceprianas. Todas son naves de guerra. Esto no es una misión diplomática. La capitana Chun y sus oficiales observaban los acontecimientos con interés profesional. La teniente Santos tomaba notas en un pequeño dispositivo mientras el sargento Murphy estudiaba las pantallas tácticas con el ojo de un soldado experimentado. Capitana, dijo el anciano Bass con urgencia, su nave debería irse de inmediato. Esto se va a convertir en una zona de batalla muy rápidamente. No hay razón para que se vea atrapada en nuestra guerra. Chun negó con la cabeza. Agradecemos la advertencia, anciano Bass, pero no vamos a ninguna parte. Nuestra gente no abandona a sus amigos cuando surgen problemas. ¿Amigos? Beltar pareció sorprendido. Capitana, nos conocimos apenas ayer.
No tiene ninguna obligación de ayudarnos. Quizás no, respondió Chun con calma. Pero es lo correcto. Además, tenemos curiosidad por ver cómo se desarrolla esto. La flota que se aproximaba entró en el sistema exterior y comenzó a transmitir en todas las frecuencias. La voz que llenó el centro de mando era dura y autoritaria. Aquí el almirante de flota Sarok del Frente de Liberación Korik, hablando en nombre de las Fuerzas Conjuntas de la Libertad. Los líderes corruptos reunidos en Árbitros Prime han traicionado a sus propios pueblos con conversaciones de rendición y compromiso. Venimos a limpiar esta vergüenza con fuego y acero. Una segunda voz se unió a la transmisión, esta hablando en los tonos refinados de la nobleza cepriana. Soy el alto comandante Vélez de la coalición del verdadero imperio. Los debiluchos que negocian la paz han olvidado el honor de sus antepasados. Les recordaremos que la victoria solo se consigue a través de la fuerza. El anciano Vaz miró alrededor de la cámara con desesperación. Extremistas de ambos lados. Finalmente encontraron algo en lo que estar de acuerdo: destruir el proceso de paz. ¿Cuánto tardarán en llegar?, preguntó el comandante de guerra Track. 3 horas a su velocidad actual, informó el capitán Dex. Nuestras defensas planetarias son fuertes, pero no contra una flota de ese tamaño. Podemos contenerlos quizás durante 6 horas antes de que rompan nuestras defensas. No es tiempo suficiente para evacuar los complejos diplomáticos, dijo Beltar. Demasiados civiles quedarían atrapados en los combates. La capitana Chun se levantó y se estiró despreocupadamente. Bueno, esto es un inconveniente. Sargento Murphy, Teniente Santos, ¿qué opinan? Murphy estudió la pantalla táctica una vez más. Parece una coalición extremista bastante estándar. Capitana. Flota mixta. Probablemente no haya mucha coordinación entre los diferentes tipos de naves. Diría que podemos manejarlo. Santos asintió. De acuerdo. Su posicionamiento es descuidado. Vuelan como una formación de desfile en lugar de un grupo de combate. Quienquiera que esté a cargo de sus tácticas tiene más entusiasmo que experiencia. Los alienígenas en la sala miraron a los humanos en estado de shock. 3 personas estaban discutiendo cómo manejar una flota de 67 naves de guerra como si fuera un problema menor. Capitana Chun, dijo el anciano Vaz con cuidado. Aprecio su confianza, pero esa flota podría destruir todas las naves en este sistema. Quizás debería reconsiderar irse mientras aún puede. Anciano Vaz, respondió Chun con una sonrisa. Creo que ha habido un malentendido. No planeamos huir. Planeamos detenerlos. ¿Detenerlos? El almirante Corvex había estado monitoreando las comunicaciones desde su nave insignia en órbita. Capitana, su nave es apenas más grande que un mensajero. ¿Qué podría hacer usted contra una flota de batalla? La expresión de Chun se volvió más seria. Almirante, realmente esperábamos que no se llegara a esto. Nuestra gente prefiere soluciones pacíficas a los problemas, pero como estos extremistas han decidido usar la violencia, tendremos que responder de la misma manera. Activó su comunicador. Endeavor, aquí la capitana Chun. Tenemos una situación en desarrollo. 67 naves hostiles se aproximan con la intención obvia de atacar objetivos civiles. Declaro los protocolos de código amarillo. La respuesta llegó inmediatamente desde su nave. Recibido, capitana. Protocolos de código amarillo ahora activos. Todos los sistemas están en verde y listos. ¿Quiere que nos movamos para interceptar? Negativo. Mantengan la posición por ahora. Me encargaré primero del lado diplomático. El comandante de guerra Track no podía creer lo que estaba escuchando. Capitana, habla como si su única nave pudiera enfrentarse a una flota entera. Eso no es valentía, es locura. Quizás, asintió Chun. Pero a veces un poco de locura es exactamente lo que una situación necesita. 2 horas después, la flota extremista había entrado en el sistema medio y se acercaba rápidamente a Árbitros Prime. Sus intenciones eran claras por su formación y las lecturas de sus armas. Planeaban destruir el complejo diplomático y a todos los que estaban en él. El anciano Vaz había ordenado la evacuación de todo el personal no esencial, pero no había tiempo suficiente para despejar la ciudad.
Millones de civiles quedarían atrapados en el fuego cruzado. Cuando comenzara el bombardeo orbital, la flota de defensa del sistema se movería para interceptar, pero estaba irremediablemente superada en número. 12 naves patrulla Arinani y 6 mercantes armados no podrían detener a 67 naves de guerra de primera línea. Los defensores morirían valientemente, pero morirían de todos modos. En el centro de mando, el ambiente era sombrío. El embajador Beltar y el comandante de guerra Track habían dejado de lado sus diferencias para coordinar la defensa del complejo. Ninguno quería morir, pero ambos aceptaban que probablemente lo harían. Nuestras fuerzas de seguridad están en posición alrededor del edificio, informó el capitán Dex. Tenemos 200 guardias con armas y armaduras de grado militar. Si intentan desembarcar tropas, les haremos pagar por cada metro. Las plataformas de defensa orbital se están activando, añadió otro oficial. Quizás puedan detener algunas naves antes de ser destruidas. La capitana Chun escuchaba los preparativos con interés. Cuando el anciano Bass le preguntó si los humanos necesitaban algo para su propia defensa, ella hizo un gesto de desdén. Oh, estaremos bien. Pero si no le importa, me gustaría encargarme de esta pequeña molestia antes de que se salga de control. ¿Encargarse cómo?, preguntó Beltar. La respuesta fue inmediata y hostil. La voz del almirante de flota Sarok llenó el canal con rabia y desprecio. Alienígena desconocido, esto no es de tu incumbencia. Retírate inmediatamente o serás destruido con los otros enemigos de nuestros pueblos. El alto comandante Vélez añadió su propia amenaza. Los forasteros primitivos no tienen lugar en los asuntos de las razas civilizadas. Vete ahora o enfrenta las consecuencias de tu interferencia. La capitana Chun suspiró profundamente. Bueno, lo intenté. Teniente Santos, ¿podría por favor hacer una señal a la Endeavour? Dígales que activen los protocolos de código rojo. Santos asintió y habló por su comunicador. Endeavour, aquí Santos. La capitana autoriza el código rojo. Tienen libertad de acción. Repito, tienen libertad de acción. Cada alienígena en el centro de mando sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que hablaba la humana que sugería que cosas terribles estaban a punto de suceder. En la pantalla principal, vieron cómo la pequeña nave humana comenzaba a moverse. Aceleró suavemente alejándose de Árbitros Prime, dirigiéndose directamente hacia la flota que se aproximaba. Su rumbo la llevaría a contactar con 67 naves de guerra enemigas. Capitana Chun, dijo el anciano Bass con urgencia. ¿Qué está haciendo? Su nave será destruida en segundos. ¿Lo será?, preguntó Chun con calma. Ya veremos. La Endeavour continuó en su rumbo de intercepción, sin mostrar signos de miedo o vacilación. Sensores de largo alcance siguieron su aproximación mientras la flota extremista se preparaba para aplastarla como a un insecto molesto. El almirante de flota Sarok abrió fuego primero. Los cañones principales de su nave insignia lanzaron una andanada de proyectiles de plasma que deberían haber vaporizado la pequeña nave humana al instante. Pero sucedió algo imposible. Los proyectiles de plasma simplemente se desvanecieron cuando se acercaron a la Endeavour. No explotaron ni se desviaron de los escudos. Simplemente desaparecieron como si nunca hubieran existido. El alto comandante Vélez lo intentó a continuación, disparando rayos de energía concentrados desde una docena de naves simultáneamente. Los rayos alcanzaron la nave humana y luego se desvanecieron como la niebla de la mañana. La Endeavour continuó avanzando sin siquiera reducir la velocidad. En el centro de mando de Árbitros Prime, todos observaban en un silencio atónito cómo la pequeña nave humana se encogía de hombros ante suficiente potencia de fuego como para fracturar una luna. Fuera cual fuera la tecnología que estaban usando, estaba mucho más allá de cualquier cosa en las bases de datos galácticas. Imposible, susurró el oficial científico Arinani. Ningún campo de fuerza conocido puede disipar tanta energía sin una descarga visible. La capitana Chun volvió a hablar por su comunicador. Endeavour, no parecen querer escuchar a la razón. ¿Podrían por favor animarlos a ser más cooperativos? Recibido, capitana. Activando protocolos de persuasión. La nave humana cambió de rumbo de repente,
moviéndose en un patrón que desafiaba todo lo que los observadores sabían sobre la física. Aceleraba y desaceleraba instantáneamente, hacía giros que deberían haber convertido en pulpa a cualquier tripulación por las fuerzas gravitacionales, y parecía danzar entre las naves enemigas como una hoja al viento. Mientras se movía, finos rayos de energía salían disparados de armas ocultas. Cada rayo estaba dirigido con precisión y duraba solo una fracción de segundo, pero los efectos eran devastadores. El primer crucero de batalla Korik simplemente dejó de funcionar. Sus motores se apagaron, sus armas se desactivaron y sus sistemas de soporte vital fallaron. La tripulación tenía quizás 10 minutos de aire de emergencia antes de tener que abandonar la nave. Un destructor cepriano intentó embestir a la nave humana, solo para descubrir que sus sistemas de navegación habían sido alterados. La nave giró sin control, su tripulación luchando por recuperar el mando de su propia nave. Una por una, las naves de la flota extremista fueron desactivadas. No destruidas, no dañadas sin posibilidad de reparación, sino simplemente convertidas en cascos sin energía flotando en el espacio. Sus tripulaciones estaban vivas, pero indefensas, viendo cómo sus poderosas naves de guerra se convertían en chatarra flotante. ¿Qué tipo de armas son esas?, preguntó el comandante de guerra Track con asombro. No creo que sean armas en absoluto, respondió la teniente Santos. Más bien herramientas quirúrgicas de gran precisión. No estamos tratando de matar a nadie, solo de quitarles la capacidad de causar problemas. En 30 minutos, toda la flota extremista había sido neutralizada. 67 de las naves de guerra más poderosas de la galaxia habían sido reducidas a escombros a la deriva por una sola nave pequeña que parecía pertenecer a un museo. La transmisión final del almirante de flota Sarok estaba llena de incredulidad y terror. ¿Qué son ustedes? ¿Con qué clase de monstruos nos hemos encontrado? La respuesta de la capitana Chun fue paciente y amable. No somos monstruos, almirante. Solo somos gente que cree en resolver los problemas pacíficamente cuando es posible, y rápidamente cuando es necesario. Sus tripulaciones están todas vivas e ilesas. Naves de rescate ya están en camino para recogerlos. La próxima vez, quizás intente hablar en lugar de disparar. La comunicación terminó, dejando a la flota extremista contemplar su fracaso mientras las naves de emergencia se movían para recoger a los supervivientes. En el centro de mando, el silencio duró varios minutos. Todos miraban la pantalla táctica que mostraba las naves enemigas desactivadas y la pequeña nave humana que las había derrotado a todas. Finalmente, el anciano Bass encontró su voz. Capitana Chun, lo que acabamos de presenciar está más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo lo hizo su nave? Chun se encogió de hombros. Tecnología. Nuestra gente ha estado trabajando en sistemas de desactivación de naves no letales durante bastante tiempo. Preferimos capturar a los enemigos en lugar de matarlos cuando podemos. ¿No letales? El embajador Beltar miró la pantalla que mostraba 67 naves de guerra sin energía. Capitana, acaba de derrotar a una flota de batalla sin disparar un solo tiro destructivo. Ese nivel de precisión y poder es increíble. También es aterrador, dijo el comandante de guerra Track en voz baja. Si su gente puede hacer esto a nuestras naves de guerra más avanzadas, ¿de qué más son capaces? La expresión de la capitana Chun se volvió seria. Comandante de guerra, realmente esperamos que nunca tenga que descubrirlo. Vinimos aquí como exploradores y amigos. Lo que acaba de ver fue nuestra forma de proteger a gente inocente de los extremistas. Preferiríamos mucho más pasar nuestro tiempo aprendiendo sobre sus culturas y compartiendo conocimiento pacífico. Hizo una pausa y miró alrededor de la sala a los diplomáticos y oficiales militares reunidos. Pero ya que todos estamos siendo honestos ahora, quizás este es un buen momento para discutir lo que viene después. Su guerra de 1000 años se ha salido claramente de control. Quizás es hora de recibir ayuda externa para terminarla. Las implicaciones de sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. A las dos mayores potencias militares de la galaxia se les acababa de demostrar cuán completamente superadas estaban por una pequeña nave de un brazo espiral desconocido. El equilibrio de poder había cambiado en el espacio de media hora. El anciano Bass habló por todos los presentes.
Capitana Chun, creo que nos gustaría mucho escuchar lo que tiene en mente. La noticia de la intervención humana se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. En cuestión de días, todas las principales cadenas de noticias transmitían imágenes de la flota extremista desactivada y especulaciones sobre los misteriosos alienígenas que habían terminado la batalla sin disparar un solo tiro letal. En la capital cepriana, la ciudad de la aguja de cristal, el emperador Zetalon observaba las grabaciones con creciente alarma. El anciano gobernante había visto muchas amenazas a su imperio durante su largo reinado, pero nada como esto. Una sola nave pequeña había hecho que su flota de batalla más poderosa pareciera un grupo de niños jugando con juguetes. ¿Cómo es esto posible?, exigió a sus asesores militares. Nuestros informes de inteligencia dicen que estos humanos provienen de un brazo espiral primitivo sin civilizaciones conocidas. ¿Cómo poseen una tecnología tan avanzada? El general Bor, el principal estratega militar del emperador, estudió el análisis táctico con confusión. Su Majestad, nuestros científicos no pueden explicar lo que observan. Los sistemas defensivos de la nave humana parecen negar por completo las armas basadas en energía. Sus capacidades ofensivas pueden desactivar nuestras naves más avanzadas sin causar daños visibles. ¿Podrían estar mintiendo sobre sus orígenes?, preguntó el director de inteligencia, Kiax. Quizás son exploradores avanzados de una de las civilizaciones desconocidas más allá del borde galáctico. El emperador Zetalon había gobernado durante más de 3 siglos. Había sobrevivido a 2 guerras civiles, innumerables intentos de asesinato y docenas de batallas con los Korik. Sus instintos le decían que estos humanos representaban una amenaza diferente a cualquiera que su imperio hubiera enfrentado. ¿Qué sabemos sobre su territorio natal?, preguntó. Muy poco, Su Majestad, respondió Kiax. Las ondas de largo alcance enviadas hacia su supuesto punto de origen no han detectado signos de civilización. O son muy buenos ocultando sus mundos o viajaron mucho más lejos de lo que afirman. En el mundo natal Korik de Colmillo de Hierro, se estaban llevando a cabo discusiones similares. El caudillo supremo Gorak el Conquistador había construido su reputación aplastando a sus enemigos con fuerza superior y tácticas despiadadas. La idea de que sus mayores naves de guerra pudieran ser desactivadas por una sola nave alienígena era profundamente inquietante. Estos humanos se burlan de nuestra fuerza, gruñó a su consejo de guerra. Tratan nuestras armas más poderosas como juguetes inofensivos. Esto no puede permitirse. El mariscal de guerra Bress, su consejero de mayor confianza, expresó las preocupaciones que todos compartían. Caudillo supremo, quizás deberíamos aprender más sobre estos alienígenas antes de actuar. Su tecnología parece estar siglos por delante de la nuestra. La tecnología se puede capturar y estudiar, respondió Gorak. Pero primero, debemos saber si planean interferir con nuestro destino. El pueblo Korik ha luchado por el dominio durante 1000 años. No seremos detenidos por un puñado de forasteros de habla suave. El general Mork, líder de la facción extremista, tenía sus propias preocupaciones. ¿Y si estos humanos están trabajando con los ceprianos? El momento de su llegada durante las conversaciones de paz es sospechoso. Podrían ser parte de un complot de los amantes del cristal para debilitar nuestra resolución. La idea se arraigó rápidamente entre los líderes militares de línea dura. Ambos imperios habían pasado tanto tiempo luchando entre sí que el concepto de un tercero verdaderamente neutral parecía imposible. Cada acción era vista a través del prisma de la antigua guerra. Dentro del imperio cepriano, una paranoia similar se estaba extendiendo. Los líderes de las facciones que se habían opuesto a las conversaciones de paz ahora afirmaban que los humanos estaban secretamente aliados con los Korik. ¿Por qué si no habrían aparecido justo cuando las negociaciones estaban progresando? Piénsenlo lógicamente, argumentó el senador Belenax durante una sesión de emergencia del Consejo Imperial. Estos alienígenas afirman ser exploradores, pero poseen tecnología militar que hace que nuestras flotas queden obsoletas. ¿Qué explorador necesita tales armas a menos que planee usarlas? Quizás están planeando conquistar nuestros 2 imperios, sugirió el almirante Korit. Muestran su poder al derrotar a la flota extremista,
ganan nuestra confianza a través de una falsa diplomacia y luego atacan cuando no estamos preparados. El emperador Zetalon escuchaba los debates con creciente inquietud. Sus asesores moderados abogaban por la cautela y un mayor estudio. La facción militar exigía una acción inmediata para neutralizar la amenaza potencial. Ambas partes tenían puntos válidos, pero ninguna ofrecía un camino claro a seguir. La decisión se tomó por el cuando comenzaron a llegar informes de inteligencia de las estaciones de monitoreo del espacio profundo. Escáneres de largo alcance habían detectado firmas de energía consistentes con la tecnología humana moviéndose a través del hiperespacio hacia el núcleo galáctico. Múltiples contactos, mucho más grandes que la Endeavour, se dirigían tanto hacia los sistemas natales ceprianos como Coric. «Están llegando», anunció sombríamente el general Bor. «Nuestro análisis sugiere al menos 20 naves, posiblemente más, mostrando los mismos patrones de energía exóticos que la nave en Árbitros Prime. En Colmillo de Hierro, informes similares estaban causando pánico entre el liderazgo Coric. El caudillo supremo Gorak convocó una reunión de emergencia de sus comandantes de mayor confianza. «Los humanos han revelado sus verdaderas intenciones», declaró. «Desactivaron nuestras naves en Árbitros Prime para estudiar nuestras debilidades. Ahora su flota principal se acerca para explotar lo que han aprendido». El mariscal de guerra Bress estudió los informes de inteligencia con escepticismo profesional. «Caudillo supremo, no sabemos con certeza que estos contactos sean hostiles. Quizás son simplemente más naves de exploración humanas». 20 naves no es una flota de exploración, respondió el general Mork enojado. «Es una fuerza de invasión. Debemos atacar primero antes de que puedan coordinarse con sus aliados ceprianos». Las acusaciones y la paranoia habían llegado a un punto de inflexión. Ambos imperios ahora creían que los humanos estaban trabajando con sus antiguos enemigos para destruirlos. La guerra de 1000 años, que se había detenido brevemente para las conversaciones de paz, estaba a punto de convertirse en un conflicto de dos frentes contra un enemigo desconocido. Comunicaciones secretas comenzaron a fluir entre las facciones de línea dura en ambos gobiernos. Por primera vez en un milenio, los líderes militares ceprianos y Coric hablaban entre sí como aliados potenciales en lugar de enemigos eternos. La alianza nació de la desesperación y el miedo mutuo. El almirante Coric de la Armada Cepriana y el general Mork de la flota Coric se reunieron en secreto en una estación comercial neutral para discutir la cooperación. «Nuestros pueblos han luchado entre sí durante 1000 años», dijo Coric con cuidado. «Pero ahora nos enfrentamos a una amenaza que podría destruir nuestras dos civilizaciones. Quizás es hora de dejar de lado los viejos rencores. Los humanos deben ser detenidos antes de que puedan establecerse en nuestro espacio». Mork estuvo de acuerdo. «Su tecnología hace que nuestras naves parezcan primitivas. Si los combatimos por separado, caeremos por separado». La alianza secreta creció rápidamente a medida que más líderes militares de ambos bandos se unían. Comenzaron a compartir inteligencia sobre las capacidades humanas y a coordinar sus fuerzas para un ataque conjunto. Por primera vez en la historia galáctica, naves de cristal ceprianas y cruceros de batalla Coric lucharían codo con codo. En Árbitros Prime, las conversaciones de paz habían adquirido una cualidad surrealista. El embajador Beltar y el comandante de guerra Track continuaron sus negociaciones mientras se comunicaban en secreto con sus respectivos mandos militares sobre la amenaza humana. La capitana Chun y su equipo parecían no ser conscientes de la creciente paranoia que los rodeaba. Continuaron observando las conversaciones, haciendo preguntas y ofreciendo sugerencias para soluciones pacíficas a las disputas territoriales. Su actitud despreocupada solo aumentó la sospecha de que estaban jugando un juego más profundo. «Capitana», dijo el anciano Vaz durante una reunión privada, «he estado recibiendo informes perturbadores de ambos imperios. Hay quienes creen que su gente representa una amenaza para la estabilidad galáctica». Chun pareció genuinamente sorprendida. «¿Una amenaza? Anciano Vaz, somos exploradores y diplomáticos. Vinimos aquí para aprender sobre sus civilizaciones, no para amenazar a nadie. Pero su tecnología es mucho más avanzada que cualquier cosa que poseemos», señaló Vaz. «Su nave derrotó a toda una flota de batalla sin sufrir daños.
Tal poder en manos de desconocidos pone nerviosa a mucha gente. Puedo entenderlo, asintió Chun. Pero seguramente nuestras acciones hablan más que nuestras capacidades. Protegimos a civiles inocentes de los extremistas. Podríamos haber destruido esas naves y matado a todos a bordo, pero elegimos desactivarlas. ¿No sugiere eso intenciones pacíficas? El anciano Vaz quería creerle, pero la situación política se estaba saliendo de control. Los informes de inteligencia sugerían que ambos imperios se estaban preparando para la guerra contra los humanos. Las conversaciones de paz que habían ofrecido la esperanza de poner fin al conflicto de 1000 años estaban a punto de desencadenar una guerra aún mayor. Capitana, debo preguntarle directamente. ¿Vienen más de sus naves a esta región del espacio? Chun dudó un momento antes de responder. Sí, anciano Vaz. Cuando descubrimos dos grandes civilizaciones en guerra, pedimos naves diplomáticas y científicas adicionales. Nuestro gobierno quiere establecer relaciones formales con ambos imperios. ¿Cuántas naves?, preguntó Vaz en voz baja. 43 naves en total, incluida la Endeavour. En su mayoría naves científicas y transportes diplomáticos con algunas escoltas para protección. 43 naves. El número era lo suficientemente cercano a las estimaciones de inteligencia como para confirmar los peores temores de ambos imperios. Lo que los humanos llamaban naves científicas y transportes diplomáticos, los líderes militares de la galaxia lo veían como una flota de invasión. La decisión final se tomó en una sesión conjunta entre el emperador Zetalon y el caudillo supremo Gorak, realizada a través de un enlace de comunicación seguro. Por primera vez en siglos, los líderes de los dos imperios hablaron directamente entre sí. No se puede permitir que los humanos se establezcan en nuestro espacio, dijo Zetalon formalmente. Su tecnología les da una ventaja demasiado grande. Podrían dominar a nuestros dos pueblos. De acuerdo, respondió Gorak. Proponemos una alianza temporal para hacer frente a esta amenaza. Una vez que los humanos sean expulsados o destruidos, podremos volver a nuestras disputas tradicionales. La ironía no se me escapa, observó Zetalon. La primera cooperación de nuestros pueblos en 1000 años es para luchar contra un enemigo común que afirma querer la paz. Quizás eso es exactamente con lo que cuentan, sugirió Gorak. Dividirnos a través de una falsa diplomacia, y luego conquistarnos mientras luchamos entre nosotros. La alianza se formalizó en cuestión de horas. Los comandantes militares de ambos imperios comenzaron a coordinar sus fuerzas para la mayor operación conjunta en la historia galáctica. Más de 800 naves de guerra convergerían sobre la flota humana que se aproximaba y la destruirían antes de que pudiera llegar a los sistemas centrales. El almirante Korit fue puesto al mando general de las fuerzas ceprianas, mientras que el general Mork lideraba el contingente Korik. A pesar del odio ancestral de sus pueblos, ambos oficiales eran profesionales que entendían lo que estaba en juego. Nuestra flota combinada representa la mayor fuerza militar jamás reunida, dijo Korit durante su sesión final de planificación. Si no podemos derrotar a 43 naves humanas con 800 de las nuestras, entonces la galaxia ya está perdida. Los humanos derrotaron a 67 naves extremistas con una sola nave, le recordó Mork. No debemos subestimar sus capacidades. Es por eso que hemos traído una fuerza abrumadora, respondió Korit. Ninguna tecnología es perfecta. Incluso si pueden desactivar nuestras armas, no pueden desactivarlas todas simultáneamente. Algunas de nuestras naves lograrán pasar. La gran flota comenzó a moverse hacia el punto de intercepción, una región de espacio vacío entre los brazos espirales donde las naves humanas saldrían del hiperespacio. Sería la batalla más grande de la historia galáctica, con el destino de dos civilizaciones pendiendo de un hilo. En Árbitros Prime, la capitana Chun recibió noticias de la flota de la Alianza que se aproximaba a través de los sistemas de monitoreo de su nave. Su comportamiento despreocupado finalmente se quebró, reemplazado por resignación y tristeza. Anciano Vaz, dijo durante su reunión final, parece que el primer contacto no ha ido tan bien como esperábamos. Nuestra flota diplomática está a punto de ser recibida por aproximadamente 800 de sus naves de guerra con obvias intenciones hostiles. Capitana, todavía puede haber tiempo para evitar esto,
dijo Baz desesperadamente. Si sus naves se retiraran a una distancia segura, quizás podríamos organizar nuevas negociaciones. Chun negó con la cabeza. Me temo que es demasiado tarde para eso. Cuando alguien te apunta con 800 armas, la retirada tiende a ser vista como una debilidad. Los comandantes de nuestra flota interpretarán esto como un acto de guerra. ¿Acto de guerra? Baz sintió un escalofrío premonitorio. Capitana, ¿qué hará su gente? La expresión de Chun era sombría. Lo que siempre hacen cuando se sienten amenazados, anciano Baz. Lucharán. Y cuando los humanos luchan, las cosas tienden a complicarse mucho, muy rápidamente. El escenario estaba listo para una confrontación que remodelaría la galaxia. Dos enemigos ancestrales finalmente habían encontrado un terreno común en su miedo a la humanidad. Pero estaban a punto de descubrir que había algunas batallas que no se podían ganar solo con números superiores. La batalla del vacío, como la llamarían más tarde los historiadores, comenzó exactamente a las 1347 horas, tiempo estándar galáctico. La flota combinada Cepriana-Coric se había posicionado en una formación de emboscada perfecta, utilizando las sombras gravitacionales de planetas muertos para esconderse de los sensores de largo alcance. El almirante Corit comandaba la operación desde su nave insignia, la Crystal Vengeance. A su alrededor, 400 naves de guerra ceprianas mantenían sus posiciones en una formación precisa. Sus cascos de cristal brillaban con energía almacenada, las armas cargadas y listas para disparar. El general Mork lideraba las fuerzas Coric desde su crucero de batalla, el Iron Deat. 400 de las mejores naves de la Confederación lo rodeaban, sus placas de blindaje negras marcadas por 1000 batallas. Por primera vez en la historia galáctica, las dos grandes flotas trabajaban como una sola. Contacto, informó el oficial de sensores. Flota humana emergiendo del hiperespacio en las coordenadas predichas. 43 naves confirmadas. A través de las pantallas de visualización principales, ambos comandantes observaron cómo las naves humanas aparecían en destellos de espacio-tiempo retorcido. Eran más grandes que la Endeavour, algunas se acercaban al tamaño de acorazados, pero mantenían el mismo diseño simple y funcional que había desconcertado a los observadores en Árbitros Prime. No parecen naves de guerra, observó el capitán Dexar, el asesor táctico de Corit. Sin armas visibles, blindaje mínimo. Parecen ser exactamente lo que afirmaban, naves científicas y transportes. Las apariencias engañan, respondió Corit sombríamente. La Endeavour también parecía inofensiva. Prepárense para atacar. La flota humana había detectado la masiva fuerza de emboscada de inmediato. En lugar de huir o tomar posiciones defensivas, simplemente se detuvieron y mantuvieron su formación. No se levantaron escudos. No se activaron armas. Simplemente esperaron. Una comunicación llegó en todas las frecuencias. La voz era tranquila y profesional, con un ligero acento que identificaba al hablante como humano. Aquí la almirante Lisa Rodríguez de la Flota Diplomática de la Tierra Unida. Somos conscientes de su presencia y sus intenciones. Antes de que esto vaya más lejos, quiero dejar algo muy claro. Vinimos aquí en son de paz. No tenemos ningún deseo de luchar contra nadie. Pero si insisten en hacer de esto un asunto militar, responderemos en consecuencia. El general Mork activó su propio sistema de comunicación. Almirante humana, está traspasando espacio soberano con una flota hostil. Retírese inmediatamente o aténgase a las consecuencias. ¿Flota hostil? Rodríguez sonaba genuinamente perpleja. Almirante Mork, supongo. Nuestras naves transportan científicos, diplomáticos, especialistas culturales y personal médico. Las únicas armas que tenemos son para la autodefensa. ¿Cómo califica eso de hostil? Sus naves derrotaron a nuestras naves de guerra más avanzadas en Árbitros Prime, intervino el almirante Corit. No finjan ser inocentes cuando poseen tecnología que deja obsoletas a nuestras flotas. Hubo una larga pausa antes de que Rodríguez respondiera. Cuando volvió a hablar, su tono era triste pero decidido. Ya veo. Han decidido que, como podemos defendernos, debemos ser enemigos. Muy bien. Tienen 800 naves contra nuestras 43.
Tienen la ventaja de la posición y la preparación. Si realmente creen que somos una amenaza para sus civilizaciones, entonces, por todos los medios, atáquennos. Pero entiendan esto, lo que suceda a continuación es su elección, no la nuestra. Ambos comandantes de flota sintieron un escalofrío ante sus palabras. No había miedo en la voz de la almirante humana, ni desesperación ni ira. Solo una tranquila aceptación de lo que estaba a punto de suceder. Todas las naves, comiencen el ataque, ordenó Korit. Concentren el fuego en su nave insignia. Derriben su estructura de mando primero. 800 naves de guerra abrieron fuego simultáneamente. La potencia de fuego combinada representaba el poderío militar de dos imperios galácticos. Rayos de energía, proyectiles de plasma y proyectiles cinéticos llenaron el espacio entre las flotas en una exhibición de poder destructivo que podría haber esterilizado mundos enteros. Las armas alcanzaron la formación humana y simplemente se desvanecieron. Cada disparo, cada misil, cada rayo de energía desapareció como si nunca hubiera existido. Las naves humanas continuaron flotando serenamente en el espacio, completamente ilesas. Imposible, susurró el general Mork. Nada puede absorber tanta potencia de fuego. La voz del almirante Rodríguez llenó de nuevo los canales de comunicación. Ese fue su tiro de gracia, caballeros. Ahora es nuestro turno. Las naves humanas comenzaron a moverse, no en formación como las flotas tradicionales, sino como individuos siguiendo sus propios planes tácticos. Se dispersaron por el campo de batalla con una velocidad y agilidad imposibles, sus movimientos desafiando todas las leyes de la física que los científicos de la galaxia entendían. Lo que siguió no fue una batalla en ningún sentido convencional. Fue un desmantelamiento sistemático de la mayor fuerza militar jamás reunida. Las naves humanas no dispararon armas visibles. En su lugar, utilizaron los mismos ataques quirúrgicos precisos que habían desactivado a la flota extremista en Árbitros Prime. Pero a esta escala, contra 800 objetivos, el efecto fue devastador. Las naves de cristal ceprianas vieron cómo sus sistemas de energía fallaban en cascada. Armas que nunca habían funcionado mal de repente se negaban a disparar. Las computadoras de navegación se alteraban, dejando a poderosos acorazados girando sin control. Los cruceros de batalla Korik sufrieron ataques diferentes pero igualmente efectivos. Sus placas de blindaje se volvieron quebradizas y comenzaron a desprenderse. Los sistemas de soporte vital desarrollaron fallas misteriosas que obligaron a las tripulaciones a abandonar sus puestos. Los reactores de los motores se apagaron sin razón aparente. Aquí el almirante Korit a todas las naves, transmitió desesperadamente el comandante Cepriano. Reagrupense en cúmulos defensivos. Concentren el fuego en naves humanas individuales. No dejen que nos aíslen. Pero las tácticas tradicionales no significaban nada contra oponentes que podían ignorar la física. Naves humanas aparecían dentro de formaciones defensivas sin pasar por el espacio intermedio. Se movían a través de la materia sólida como si fuera un vacío. Aceleraban a velocidades imposibles sin crear distorsiones gravitacionales. El general Mork vio cómo los sistemas de su nave insignia fallaban uno por uno. El Iron de At había sobrevivido a innumerables batallas contra los ceprianos, pero ahora estaba siendo derrotado por un enemigo al que ni siquiera podía apuntar correctamente. Señor, estamos perdiendo naves más rápido de lo que podemos contar, informó su oficial táctico. El 60% de nuestra flota ya está desactivada. Los humanos ni siquiera están intentando destruirnos. Solo nos están dejando indefensos. ¿Por qué?, exigió Mork. Si pueden derrotarnos tan fácilmente, ¿por qué no destruirnos por completo? La respuesta vino de la propia almirante Rodríguez. Porque, general Mork, no matamos si no es necesario. Sus tripulaciones son valientes soldados que siguen órdenes. No merecen morir por los errores de sus líderes. En 2 horas, la batalla del vacío había terminado. 800 de las naves de guerra más avanzadas de la galaxia flotaban sin energía en el espacio. Sus tripulaciones estaban vivas, pero sus naves completamente desactivadas. La flota humana no había sufrido bajas y no mostraba signos de daño.
El almirante Korit se encontró a bordo de la Crystal Vengeance sin energía, sin armas y sin motores. Sus comunicaciones seguían funcionando, aparentemente porque los humanos querían que pudiera hablar. Aquí la almirante Rodríguez. A todas las naves desactivadas, llegó la voz de la comandante humana. Naves de rescate ya están en camino para asistirlos. Sus tripulaciones serán evacuadas de forma segura y devueltas a sus respectivos gobiernos. Sus naves pueden ser reparadas, aunque llevará un tiempo y esfuerzo considerables. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Korit con amargura. Han derrotado a las flotas combinadas de ambos imperios. Estamos a su merced. Lo que queremos, almirante, es lo que siempre hemos querido: paz, comprensión, cooperación. Las mismas cosas que hemos estado pidiendo desde que llegamos a Árbitros Prime. El general Mork activó su propio sistema de comunicación desde su nave insignia sin energía. Afirman querer la paz, pero acaban de demostrar que pueden destruir nuestras dos civilizaciones cuando quieran. ¿Cómo puede haber paz cuando una de las partes tiene un poder tan abrumador? De la misma manera que ha habido paz en la Tierra durante los últimos 2 siglos, respondió Rodríguez. Eligiendo usar la fuerza para proteger en lugar de conquistar. Construyendo instituciones que hacen que la guerra sea innecesaria y no rentable. Durante los días siguientes, mientras continuaban las operaciones de rescate y las flotas desactivadas eran remolcadas de vuelta a sus sistemas natales, el panorama político de la galaxia comenzó a cambiar drásticamente. La noticia de la derrota se extendió rápidamente. El poder militar combinado de 2 imperios galácticos había sido aplastado por 43 naves humanas sin una sola muerte en ninguno de los bandos. Las implicaciones eran asombrosas. En la aguja de cristal, el emperador Zetalon se enfrentaba a un gobierno en crisis. Sus asesores militares abogaban por la resistencia continua, mientras que sus ministros civiles exigían negociaciones inmediatas con los humanos. Su Majestad, dijo el senador Valenax durante una sesión de consejo de emergencia, debemos enfrentar la realidad. Estos humanos pueden destruir nuestra civilización cuando quieran. Nuestra única esperanza es encontrar una manera de coexistir con ellos. ¿Coexistir? El general Bor sonaba indignado. Han humillado a nuestro imperio. Nuestras naves son chatarra flotando en el espacio. ¿Cómo podemos coexistir con seres que nos ven como insectos? Porque no nos ven como insectos, interrumpió el embajador Beltar, que había regresado de Árbitros Prime con noticias impactantes. He pasado semanas observando a estos humanos. Genuinamente quieren ayudarnos a construir una galaxia mejor. Debates similares se producían en Colmillo de Hierro. El caudillo supremo Gorak vio su autoridad desafiada por facciones moderadas que habían sido impotentes durante los años de guerra. Los humanos podrían haber matado a cada guerrero de nuestra flota, argumentó el mariscal de guerra Bress. En cambio, desactivaron nuestras naves y rescataron a nuestras tripulaciones. Esta no es la acción de conquistadores. Es la acción de seres tan poderosos que pueden permitirse ser misericordiosos. Juegan con nosotros porque no podemos amenazarlos, respondió el general Mork enojado. La crisis política se profundizó cuando la almirante Rodríguez anunció que la flota humana establecería estaciones diplomáticas permanentes en los territorios de ambos imperios. No bases militares ni fuerzas de ocupación, sino instalaciones de investigación y centros de intercambio cultural. No estamos aquí para gobernar a nadie, explicó en una transmisión a toda la galaxia. Estamos aquí para aprender de ustedes y para compartir lo que hemos aprendido con otros. Sus civilizaciones tienen miles de años de historia, arte, ciencia y cultura que queremos entender. A cambio, ofrecemos nuestro propio conocimiento y asistencia. La oferta dividió a ambos gobiernos por la mitad. Las facciones de línea dura lo vieron como el primer paso hacia la ocupación y la esclavitud. Las voces moderadas argumentaron que la cooperación con los humanos ofrecía oportunidades que sus civilizaciones nunca habían imaginado. La crisis se resolvió cuando los mundos miembros más pequeños de ambos imperios comenzaron a aceptar misiones diplomáticas humanas de forma independiente. Los humanos fueron cuidadosos en respetar la soberanía local, pidiendo permiso antes de establecer cualquier presencia y marchándose inmediatamente si se les pedía. En cuestión de meses,
Quedó claro que los mundos con estaciones diplomáticas humanas estaban prosperando. Se compartían libremente nuevas tecnologías. Las relaciones comerciales se expandían. Y lo más importante, los conflictos entre sistemas vecinos se resolvían mediante la mediación en lugar de la guerra. El emperador Zetalon hizo la primera propuesta formal 6 meses después de la Batalla del Vacío. Invitó al almirante Rodríguez a reunirse con él personalmente en la Aguja de Cristal. Almirante, dijo durante su reunión privada, su gente tiene el poder de imponer su voluntad en toda la galaxia. ¿Por qué eligen pedir cooperación en lugar de exigir sumisión? Rodríguez sonrió. Porque la sumisión no funciona, Su Majestad. El miedo puede mantener a la gente callada por un tiempo, pero no los hace productivos ni creativos. Hemos aprendido que la cooperación logra mejores resultados para todos los involucrados. Pero seguramente debe haber humanos que quieran usar su poder para beneficio personal, insistió el emperador. Su especie no puede ser tan diferente de la nuestra. Oh, tenemos nuestra parte de individuos ambiciosos, asintió Rodríguez. Pero nuestro gobierno y nuestro ejército están estructurados para evitar que una persona o grupo abuse del poder. Hemos aprendido de nuestra propia historia de guerras y conquistas. El caudillo supremo Gorak fue más directo cuando se reunió con la almirante humana varias semanas después. Nos derrotaron por completo, dijo sin rodeos. En nuestra cultura, el vencedor se lleva todo del vencido. ¿Por qué no han tomado nada? Porque ya tenemos todo lo que necesitamos, respondió Rodríguez. Recursos, territorio, tecnología. Estas cosas solo son valiosas si te faltan. Vinimos aquí en busca de conocimiento y amistad, no de conquista. La transformación de la política galáctica se aceleró cuando ambos imperios acordaron participar en una nueva institución propuesta por los humanos, el Consejo de Cooperación Galáctica. A diferencia de los intentos anteriores de gobierno galáctico, este organismo no tendría poder militar ni autoridad para imponer su voluntad a los mundos miembros. En cambio, serviría como un foro para la discusión, un mediador para las disputas y un coordinador para proyectos conjuntos que beneficiaran a múltiples civilizaciones. La membresía era voluntaria y cualquier mundo podía retirarse en cualquier momento. El anciano Vaz fue elegido como el primer presidente del Consejo, con su mundo natal de árbitros primes sirviendo como sede. El embajador Beltar representaba al imperio Cepriano, mientras que el comandante de guerra Track hablaba por la Confederación Coric. Los humanos se negaron a asumir un papel de liderazgo, sirviendo en cambio como asesores y consultores técnicos. La almirante Rodríguez se convirtió en la representante humana, pero su posición no tenía más autoridad que la de cualquier otro miembro. No estamos aquí para liderar, explicó en la primera sesión del Consejo. Estamos aquí para ayudarlos a liderarse a sí mismos. Cada civilización tiene fortalezas y perspectivas únicas. Nuestro trabajo es ayudarlos a compartir esas fortalezas entre ustedes. El éxito del Consejo superó las expectativas de todos. En 2 años, más de 300 mundos se habían unido. La guerra de 1000 años había terminado.